Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bueno, muy bien. Démosle unos minuticos a los otros compañeros que lleguen y ya arrancamos. Bueno, mientras tanto, recordemos en qué quedamos la clase pasada, por favor, en qué cerramos sí, la semana pasada. Estamos haciendo un mapa conceptual sobre, ay, no recuerdo, sobre los elementos de la comunicación, la asertividad y la comunicación organizacional. Ok, o sea, vimos los tres videos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre esa parte? No, señor, por mi parte ninguna. ¿Vimos la presentación de comunicación asertiva? ¿O solo los videos? Creo que solo los videos, ¿cierto? Sí, profe, yo creo. Bueno, esperemos un segundito, hay 3 minuticos más, mientras son las 8:15 y ya retomamos entonces.
Bueno, listo. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartirles mi pantalla. Apenas la vean, por favor, me confirman. ¿La estamos viendo ahí? Sí, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, voy a hacer una presentación. Vamos a seguir hablando sobre la comunicación asertiva. Y aquí entonces, como para ir concluyendo un poco lo que hablábamos la clase pasada, un par de personas que quieran recordar desde su entendimiento qué es eso de la comunicación asertiva, a qué hace referencia eso de la comunicación, qué es la asertividad, cómo llegamos de pronto en parte a eso, pues hacemos un diálogo y ya le damos paso a la presentación. Pues lo que yo entendí de comunicación asertiva, con la asertividad, es que pues tenemos que llegar a tener, bueno, sí, a lograr lo que queremos, pero sin necesidad de opacar a las demás personas. O sea, ser asertivo en lo que uno hace, pero sin necesidad de estar dándole como ir a los demás o algo así por el estilo. Ok, muchísimas gracias. ¿Quién más? Profe, complementando lo que dijo mi compañera, pues es más como saber tratar las situaciones como con calma y tranquilidad y no dejarse llevar tanto por las emociones. Muy bien, muchísimas gracias. Qué buen comentario. ¿Qué más? Contrastando lo de mis otras dos compañeras, también digamos que la asertividad se tiene que manejar de forma muy clara y congruente y muy equilibrada, es decir, se tienen que decir las cosas con claridad y directo al punto, pero también equilibrando el hecho de no vulnerar los derechos de la otra persona, o sea, defendiendo los míos, pero sin vulnerar los derechos de cada una de las personas y pues para llegar a una solución buena para las dos partes. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien más? Con estos comentarios ya damos paso al siguiente. Bueno, entonces vamos a retomar acá y voy a arrancar con una frase, un filósofo, Aristóteles, en el cual pues, nos dice que dentro de una definición de la comunicación asertiva, básicamente es que cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, de la forma correcta, eso es lo difícil. Y en traducción, eso es asertividad. Entramos a determinar que la asertividad es encontrar ese equilibrio entre las emociones, las sensaciones, lo que pensamos, lo que queremos decir, lo que vamos a decir y lo que decimos, ¿sí? Es una mezcla bastante compleja de contener, de mantener, de encontrar, digámoslo de esa manera, porque somos seres que nos movemos a base de emociones. Expresar lo que sentimos y deseamos es fundamental para enriquecer y mejorar las relaciones con los demás. Dice acá en conclusión que es comunicarnos asertivamente es un arte. ¿Y ustedes por qué creen que es un arte? ¿Qué es eso del arte? Yo pienso que es porque pues nos da sí, el motivo de equivocarnos, como de llegar a un punto en que no nos equivoquemos y nos resultemos ganando. Ok, Pero pues de todas maneras vamos a ir aprendiendo y vamos a ir dibujando cosas que pues dibujando o
planeando cosas que ya sabemos que no tenemos que hacer. Sí, perfecto. ¿Qué más? Me parece muy bueno el comentario de nuestra compañera y es que a la final la comunicación es algo que podemos ir moldeando, ¿cierto? Que podemos ir enriqueciendo a medida de las pinceladas y fue lo que le entendí. ¿Por qué también es un arte la comunicación? Porque no todos podemos llegar a tener, digamos, eso es algo que se moldea, como dijo su merced, pero digamos que en un principio, cuando no sabemos comunicarnos de forma correcta, a veces eso conlleva, digamos, puede que confundamos a la otra persona o no tengamos un buen manejo de ella y resultemos, digamos, poniendo por delante ciertas emociones negativas en el momento de comunicarnos y puede que no hablemos de forma tan clara y equilibrada como lo deseamos, por decirlo así. Muchísimas gracias, Fernanda. Es un comentario muy importante y es que ¿cuántos artistas, cuántos somos artistas acá? ¿Cuántos tienen ese don del arte, de pintar, de componer, de reproducir música, eh, no sé, cualquier tipo de arte? ¿Hay algún artista aquí en el grupo? Por mi parte, profe, aparte de trabajar en empresas, soy manicurista independiente. Ese es un arte muy bonito. Uy, sí, mucha paciencia. Demasiado. ¿Y cuántos de los presentes aquí tenemos ese don? Por mi parte, yo me destaco en dibujo. Sí, muy bien. Entonces, esto nos concluye y complementando lo que decía Fernando y lo que decían pues, las otras compañeras, y es que no todos tenemos ese don, no todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Y por eso es que dice que la comunicación asertiva es un arte, comunicarnos asertivamente es un arte. Pero ese sí es un arte al cual todos deberíamos tener la capacidad de lograr. Y para llegar a la comunicación asertiva, vamos a entrar a hablar sobre definiciones que ya hemos visto. ¿Qué es la comunicación? Y en la comunicación vamos a arrancar sobre la definición. Y aquí nos habla que la comunicación es un proceso mediante el cual un sistema se comunica con otro sistema. Y que esos dos sistemas se entienden. ¿Y por qué aquí hablamos de sistemas si en teoría la comunicación radica de las personas? Lo vimos en el cierre y en gran parte del proceso de las tecnologías de la información. Y es que ya no solo nos comunicamos persona a persona, sino nos comunicamos persona a computadora, computadora a persona, computadora a computadora, persona a persona, del mismo modo y en el sentido contrario. ¿Sí? Son dos sistemas totalmente diferentes, bajo esquemas totalmente diferentes, pero que en sí nos comunicamos. Y dentro de eso encontramos los 5 principales elementos de la comunicación, que son un emisor, que son un receptor, que son un mensaje, un canal y un código. Entonces, Natalie Gómez, recordemos quién es el emisor. Hola, profe, buenas noches. Hola, Natalie. El emisor es quien inicia el proceso comunicativo y quien se encarga de emitir un mensaje para que llegue al receptor. Listo. Entonces, el emisor, como su nombre lo dice, es quien emite, ¿cierto? Sí. Ginari, cuéntanos ahora qué es el mensaje. Espera, por favor. Dime. ¿Me puede repetir, profe, por favor?
Dentro de los elementos de la comunicación ya nos dijeron, ya Natalie Gómez nos contó cuál es el emisor. Ahora cuéntanos tú quién o qué es el mensaje dentro de los elementos de la comunicación. Profe, pues es como, si no estoy mal, es que no recuerdo muy bien. Es como lo que se quiere hacer llegar a la otra persona, o sea, si valga la redundancia del mensaje, o sea, lo que, bueno, la razón o sí, lo que se quiere hacer llegar, no sé si estoy bien o no. Sí, listo, muchísimas gracias, Ginari. María José, cuéntanos qué es eso del canal. María José, Buenas noches, profe. hola. ¿Qué es eso del canal dentro de la comunicación? Es como el medio físico donde se transmite el mensaje del emisor hacia el receptor. Ok, es el medio, listo. De Kevin, ¿qué sería el código? Buenas noches, profe. Chico Kevin. Bien, señor. Señor, ¿Qué es eso del código dentro de los elementos de la comunicación? es donde va ejecutado el cómo se debe dirigir a una persona, digamos, en este tipo de vocabulario, puede ser, digamos, en este caso, pues sería como el español, ¿no? Ok, listo, es el código, perfecto. Mm. Muchísimas gracias. Entonces, solo nos faltaría el receptor y pues el receptor ya pues, es quien recibe, ¿cierto? Retomemos. Emisor es la persona o el sistema que emite un mensaje o información. Receptor, persona o personas o sistemas que reciben la información. El mensaje es la información que yo transmito, que es lo que yo quiero decir. El canal es el medio o la vía que yo utilizo para transmitir el mensaje. Y la comunicación es el conjunto de signos, reglas necesarios para la elaboración del mensaje, tanto del emisor como por parte del receptor. Y estos dos tienen que conocerlo. Y aquí hablamos sobre un proceso de la codificación y la decodificación. ¿Qué es eso de la codificación dentro de la comunicación? ¿Qué es la codificación o a qué hace referencia la codificación? Con ustedes vimos las imágenes de la utilización de la coma, no me acuerdo. No, 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 señor. señor. No, señor. No, bueno, entonces vamos a hacer algo. Permítame un segundo aquí. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. 3 segundos para que vean esta imagen, por favor. Listo. ¿Qué decía el mensaje en esa imagen? Prohíbe fumar gas inflamable. ¿Y qué es eso? En pocas palabras, que no Prohibido pueden fumar fumar gas el inflamable. gas porque no pusieron la coma. ¿Cómo me fumo yo el gas inflamable? No es posible, creo. No es posible. Se inhala. O sea, el gas se puede inhalar, pero pues no se puede fumar. Listo. Dice por ahí algunas reglas y es que la coma puede salvar vidas. ¿Sí saben por qué? ¿No? Bueno, vamos a ver otra imagen y me cuentan.
quede claro, profe, porque se malinterpretan los mensajes. Listo, entonces la codificación es como el emisor vuelve código la información, ¿cierto? Yo puedo tener en mente que voy a decir, vamos a comer, niños, o vamos a comer, niños. Si yo utilizo la coma o no la utilizo, puede afectar la decodificación. Y la decodificación es cómo la otra persona entiende el mensaje. ¿Sí? Entran a hablar sobre las diferencias. Codificación va asociada al emisor y decodificación va asociada al receptor. ¿Listo? Entonces aquí ya dejemos de fumar gas inflamable. Ahora hablamos de la asertividad. Y la asertividad es defender los derechos propios, respetando los de los demás, siempre expresando lo que yo creo, pienso y siento de manera directa, clara y en un momento oportuno. Eso es asertividad. Ahora vamos a hablar sobre los efectos de la comunicación. Y en los efectos de la comunicación vamos a hablar sobre la comunicación consciente. Y la comunicación consciente se da a través del lenguaje verbal. Es lo que yo estoy hablando. Y según los estudios, esta comunicación consciente tiene un peso en el resultado de la comunicación de tan solo el 7%. Ahora, hablamos de la comunicación inconsciente. La comunicación inconsciente es todo aquello que es a través del lenguaje no verbal. Entramos a determinar que esta tiene un peso o una ponderación del 93%. Y teniendo en cuenta dentro del lenguaje no verbal, hablamos del lenguaje corporal y el tono de la voz. ¿Qué es eso del lenguaje corporal? Las expresiones que uno hace, por ejemplo, si uno está hablando de manosear las manos, o ahí sí el lenguaje de señas. Ok, perfecto. ¿Qué más es eso del lenguaje no verbal? Ya hablaste de las expresiones, de cómo uno se comporta. ¿Qué más es eso del lenguaje no verbal? La manera de poder transmitir alguna información sin necesidad de hablar, únicamente con los gestos o movimientos corporales. Movimientos corporales, sí. O también se puede escritamente. Sí, de forma escrita. ¿Cómo es eso de la comunicación no verbal de forma escrita? Mi profe me corchó. ¿Cómo nos comunicamos nosotros mediante WhatsApp de forma no verbal, digámoslo así? Por mensajes de texto. Por los iconos, muy bien, Ginari. Entonces ya nosotros lo hemos hablado un par de veces y es nosotros ya con solo mandar un muñequito, un emoticón ya estamos diciendo mucho, ¿cierto? Eh, trasladamos esa comunicación no verbal, que son las expresiones, que es la forma del comportamiento, las expresiones a muñecos. O sea, ya hasta el WhatsApp, uno puede crear su propio avatar y un poco de cosas en las cuales puede transmitir la información y pasa a ser una comunicación no verbal. Esta comunicación expresa el 93%. ¿Qué pasa si cuando a uno le hacen una pregunta, yo creo que ya se los decía, o sea, a uno le preguntan, ¿está feliz? Y uno con cara de mal genio, con ogro, dice, sí. ¿Está siendo consciente de esa comunicación no verbal a la comunicación verbal? El lenguaje corporal dice una cosa, mientras que lo que yo estoy respondiendo dice otra cosa. Perfecto. Entonces, entramos a ver cómo es esa relación entre lo que yo estoy haciendo y demostrando y lo que estoy diciendo. Ahora entremos a hablar sobre esa determinación y pues dentro de los canales de comunicación tenemos que
el canal visual tiene una connotación de asertividad del 80%, el canal auditivo el 16%, y ya entramos a complementar contra el sensorial, que es el olfato, el tacto y el gusto, pero ahí es donde dicen, donde todos decimos, o muchos decimos, y es que las cosas entran por los ojos, ¿cierto? La comida entra por los ojos, dicen por ahí. Dentro de todos estos efectos de la comunicación es importante tener esa complementariedad entre la información consciente y la información inconsciente. Si nosotros logramos tener esa complementariedad, estamos logrando una asertividad en la comunicación del 100%. Y respecto al receptor, nosotros debemos lograr que ese otro receptor de forma visual logre acaparar ese 80% que entra por la parte visual. Y ahí entra un entendimiento claro, porque en muchas ocasiones no siempre es decir las cosas con claridad, sino expresarlas con claridad. Ustedes recuerdan que en el primer video hablaba sobre, recordemos de qué trataba el primer video. ¿Recuerdan de qué trataba el primer video? Creo que sí, señor. ¿De qué trataba? ¿O a qué hacía referencia? ¿O cuál era la película? ¿O por qué? Si no estoy mal, era Intensamente y se trataba de Las emociones. Las Sí, emociones. Perfecto. y los elementos de la comunicación. Sí, los elementos de la comunicación basados en las emociones. Y es por eso que esa comunicación no verbal es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos basados en emociones, ¿verdad? Sí, señor. La mayoría de veces sí. La mayoría de veces sí. Nosotros nos comunicamos en parte de acuerdo a la emoción en la que estemos. Si estamos de mal genio, si estamos tristes, si estamos felices. O sea, dependiendo de nuestro estado de ánimo, nuestro nivel de asertividad en la comunicación va a variar. Y ahí es donde entramos a hablar sobre la importancia del control de las emociones. Si yo sé controlar muy bien las emociones a nivel de la comunicación, voy a tener una asertividad alta en el proceso comunicativo. Ahora, retomando, y decíamos que la parte de la expresión no verbal, hablábamos de los gestos, de los movimientos, todo el tema de posturas corporales, la escritura, las señas, la mirada. ¿Cómo podemos describir estas 5 imágenes? Empecemos con la primera imagen de izquierda a derecha. Empecemos con Daisy. Cuéntanos qué describes de esa imagen, la primera imagen de esa personita que está ahí de izquierda a derecha. Me parece que la persona está haciendo monerías, no está agresiva, posiblemente esté, para mí está como feliz haciendo monerías. Ok, uno la ve alegre, Alegre. ¿cierto? Uno no la ve ahí como de mal humor, no, sencillamente es una persona que aparenta alegría. Exacto. Listo, muchas gracias. Ángela, cuéntanos, ¿qué entiendes de esta segunda imagen? Pues está haciendo como gestos agresivos, como enojado, como que algo le irrita y hace como con la cara así, como que algo le molestara. ¿Qué está? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver ahí? Fingiendo una sonrisa. Fingiendo una sonrisa, sí. ¿Qué más? Como de mal genio, ¿cierto? Como
como molesto, como burlón. En la tercera imagen que vemos, Ginari. A ver, o sea, puedo ver que hay un señor, está como ya aburrido, como ya está enojado, pero o sea, no, aún soporta. Y pues sí, parece que está como molesto. ¿Qué más? Yo lo veo como aburrido. Como Sí, profe, ya dijo aburrido. ¿Sí? No, no, discúlpame. Sí, yo dije aburrido, molesto, como disgustado. Ok, listo. ¿Qué más? ¿Qué más vemos por ahí en esa tercera imagen? como dando una iniciativa de que aparte de la molestia tiene una tristeza, como le dije a mi compañero, una decepción. Ok, perfecto. ¿Qué vemos en la cuarta imagen? Pues en la corta imagen yo veo pues alguien que primero está enojado, segundo está evitando a otra persona, o sea como ay, se me olvidó cómo se dice eso. Indiferencia. Como con Exacto. indiferencia, sí. Siendo indiferente con los demás, como que ay no me hable. Ok. No, no, no le pongo cuidado, listo, perfecto. Y el último, Desagrado. desagrado, ¿qué más? Es un gesto como de asco, como de... Uy. De incomodidad, de molestia, sí. Bueno, listo. Entonces aquí vemos en una serie de ejemplos visuales, pues, ¿qué es eso de la comunicación no verbal? ¿Cierto? Y habla mucho. Nosotros entramos a hablar mucho eh, sobre lo que actuamos, como lo hacemos, nuestros gestos y nuestros movimientos. Y en la parte verbal, la palabra hablada, el tono de la voz, hace parte muy importante. El tono de la voz tiene que ser muy mesurado. Cuando hablamos mesurado es el tono de voz correcto. Si yo hablo muy bajito, puedo perder la atención de la persona. Si yo hablo muy duro, puedo generar un momento de tensión dentro de la comunicación. Y es entrar a buscar ese equilibrio entre el tono de la voz correcto. Ahora entramos aquí a hablar sobre lo que debemos tener para una comunicación asertiva. ¿Y por dónde debemos empezar? Primero, tenemos que aprender a escuchar. Si nos devolvemos, entramos aquí a ver que la parte auditiva tiene en parte el 16%. Luego de que yo escucho, complemento con la observación. Y si yo complemento con la observación, ya estoy logrando el 96% del entendimiento. Y ahí sí ya puedo responder. Entonces, si yo logro manejar estas tres habilidades, estoy acercándome mucho al proceso de una comunicación asertiva. ¿Por qué creen que debemos primero escuchar? ¿Por qué es importante eso de escuchar primero? Porque así mismo va a saber uno a qué uno tiene que responder y cómo tiene que responder. Porque así mismo voy a saber responder de forma correcta. A veces nos aceleramos en responder y ni siquiera la persona ha terminado de preguntar. Si logramos mantener este equilibrio, vamos a tener un proceso más adecuado a la asertividad. Ahora vamos a entrar a ver tres distintas posiciones del proceso de la comunicación y vamos a hablar sobre la comunicación pasiva. Y la comunicación pasiva no es nada más, se conoce como la tortuga, la comunicación tortuga. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre este proceso de la comunicación.
Dentro de los procesos de la comunicación vamos a hablar sobre clasificación de respuestas, vamos a hablar sobre las expresiones, sobre el manejo de la autoestima y sobre la conducta. En la comunicación pasiva o la comunicación tortuga, tenemos que la expresión normalmente es inefectiva de pensamientos y sentimientos. La autoestima de una persona que maneja una comunicación pasiva o tortuga es una persona que se siente inferior a otros y que siente que sus derechos no cuentan. Y respecto a la conducta, en la comunicación pasiva o tortuga es una conducta de huida, una conducta permisiva, como hagan lo que quieran y es lo que ustedes digan. ¿Cuál creen que es el otro extremo respecto a la comunicación pasiva? No, no sé, profe. ¿Qué es lo contrario a pasivo? Activo. Digo activa. Activo o activa, ¿qué más? Y si nos vamos al extremo del activo, Irritante. por ahí cerca, por ahí cerca, por ahí cerca. Agresivo. Agresiva. Listo. Entonces, si entramos a hablar que en la comunicación pasiva la expresión es inefectiva de pensamientos y sentimientos, ¿cómo sería eso de la expresión en la comunicación agresiva? Y la comunicación agresiva es también conocida como la comunicación dragón. ¿Cómo sería entonces una posición de expresión en la comunicación pasiva? Entonces, en la comunicación agresiva, la expresión de pensamientos y sentimientos es de forma hostil, es de una forma dominante, es una forma en la cual siempre se violan los derechos de los demás. Respecto a la autoestima, en la comunicación agresiva o dragón, la persona se siente superior a otros e impone sus derechos porque cree que es más importante y toma una conducta siempre de combatir. Esto es una posición agresiva o dragón. Y ahora, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es la mitad de estos procesos comunicativos? Si hablamos de la comunicación pasiva y también ya hablamos de la comunicación agresiva, ¿cuál es el medio? ¿Cuál sería la mitad de todo este proceso comunicativo? ¿La comunicación de qué tipo? Asertiva. La comunicación asertiva, perfecto. Y dentro de la comunicación asertiva, entonces tratemos de experimentar sobre cada una de las clasificaciones de respuesta. Si en la comunicación pasiva la expresión es inefectiva de pensamientos y sentimientos, y en la comunicación agresiva es una expresión de pensamientos y sentimientos de forma hostil y dominante, ¿cómo sería la comunicación pasiva respecto a la expresión? No entendí, profe. ¿Me podrías explicar nuevamente, por favor? Entonces tenemos que en la comunicación pasiva la expresión es inefectiva de pensamientos y sentimientos, es decir, las personas no se expresan de manera correcta en cuanto a sus pensamientos y sentimientos. En la comunicación agresiva, la expresión respecto a pensamientos, sentimientos y creencias es de forma hostil, dominante y violando los derechos de los demás. ¿Cómo sería la expresión en la comunicación asertiva? En el ejemplo de la comunicación pasiva, profe, la persona pues no se muestra frente a los demás como no es coherente con
con lo que dice y con lo que piensa. Sí, En cuanto a la agresión, en cuanto a la comunicación agresiva, la persona sabe lo que está diciendo, pero no lo dice de la manera adecuada y puede pues ofender a la persona o a las personas a las cuales les está hablando. ok. Y la comunicación asertiva respecto a esas dos posiciones que nos acabas de decir, ¿cómo sería? Para mí debería ser neutra, porque desde los dos puntos de vista hay que entender la manera de la cual cada persona se está comunicando para poderle brindar la respuesta a su petición o la respuesta a lo que nos esté queriendo decir, porque no todas las personas se saben expresar. Entonces en ocasiones puede ser una comunicación pasiva de parte de la otra persona y no de nosotros, o viceversa. Entonces hay que saber manejar digamos que los momentos de la conversación y lo que nos quieren decir y lo que nosotros podemos interpretar de dicha conversación. Ok, te entiendo que es una posición neutral respetando a los otros. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a ver. Ahora en la clasificación de respuestas también hablamos en la comunicación pasiva que la autoestima es que la persona en la comunicación pasiva se siente inferior a los otros, que los otros no cuentan. Y en la comunicación agresiva, la autoestima en este proceso es que la persona se siente superior a los demás y es una posición de imponer. Ahora, ¿cómo sería la forma adecuada respecto a la autoestima en la comunicación asertiva? Pues dependiendo, o sea, viendo los dos puntos de vista, yo pensaría que la posición asertiva dentro de la autoestima es, ¿cierto, profe? Si no me equivoco, Sí, sería como algo más enfocado en sí, en uno mismo, en lo que está haciendo y en lo que va a realizar, porque pues o sea, va a realizar lo que quiere lograr siendo asertivo con él mismo y no se podría decir, con alguna rivalidad contra los demás. ok. ¿Vas bien? Yo te entiendo. Quiero que alguien más complemente cómo sería ese tema de la autoestima. Retomemos nuevamente los ejemplos. En la comunicación pasiva, la autoestima es que yo me siento inferior a otros. Y en la comunicación agresiva, yo me siento superior a los demás. ¿Cómo es ese tema de la autoestima en la comunicación asertiva? Si yo no me sé comunicar, digamos, ¿cómo explicarlo? Si yo no sé explicar, si yo no sé comunicarme, digamos, de una forma clara, digamos, respetando a la otra persona, puede que yo esté queriendo transmitir una cosa, pero se entienda otra totalmente diferente, o puede ser por no tener claro lo que voy a decir, o porque con mis propias palabras, digamos que hago que se malinterprete lo que iba a decir, y eso puede dañar de forma consciente o inconsciente a la otra persona. Ok, sí, eso va muy enfocado también a la parte inicial que hablábamos en los temas de expresión, y es que es el respeto a los demás, ¿cierto? En la autoestima, ¿cuál es el punto medio entre sentirme inferior a los demás o sentirme superior a los demás? Siendo uno mismo, ¿Qué más? no sentirse ni inferior ni superior a uno. Es que no sé cómo decirlo, o sea, no sé cómo explicarlo. Así como lo estás diciendo, ahí vas bien. Es que sí, pero me confundo, profe, porque digo una cosa y no la puedo complementar como yo quiero complementarla. No te preocupes, estamos trabajando en la comunicación. Es que sí, o sea, no quiero ser superior ni inferior a los demás, o sea, quiero ser yo misma, quiero comunicarme como yo sé y como yo puedo, sin tener que opacar
las demás personas. Listo, muy bien, Caterine, muchas gracias. Ya ahorita te doy la respuesta a tu inquietud. Ahora, en la comunicación pasiva, la conducta es de huida y permisiva, y en la comunicación agresiva es una conducta de combatir. Ahora vamos a ver qué es eso de la comunicación asertiva. Primero, en la expresión de pensamientos y sentimientos son creencias de forma directas y apropiadas sin violar los derechos de los demás, respetando a los demás como lo decíamos. Y en la parte de la autoestima, como nos lo quería dar a entender Catherine, es que yo me siento igual a otros y todos somos importantes. Ni soy menos que nadie, ni soy más que nadie. Todos tenemos un grado de importancia. Si nosotros tenemos una posición de grado de importancia, todos nos vamos a sentir en un mismo nivel y la comunicación va a fluir. No sé si complemento un poco lo que tú decías, Catherine. Sí, profe, a eso me estaba refiriendo yo. Bueno, y en las conductas hablamos de conductas de cooperación y negociación. No salgo corriendo ni tampoco impongo. Busco una forma de negociar y cooperar. Esas son las clasificación de las respuestas en la comunicación asertiva. Tenemos formas de respuestas dentro de las respuestas pasivas y las respuestas agresivas. También tenemos las respuestas asertivas. Las respuestas pasivas son respuestas de frustración, respuestas de coraje, respuestas de insatisfacción, de culpabilidad. Otros deciden baja autoestima. Mi palabra no vale, yo mejor no opino porque es que digo las cosas mal, es que siempre se burlan de mí, es que yo mejor me callo porque es que no respondo, no sé responder. Esas son posiciones pasivas. Las posiciones agresivas se enfocan hacia la culpabilidad, la culpa es de otros, a humillar a otros, temas de violencia, se enfoca en un tema de pobres, las relaciones en pobres relaciones, es decir, no hay una relación afectiva entre estas personas que optan por una posición agresiva, amenazas y violaciones de derechos. Ahora, en la comunicación, en las respuestas asertivas, siempre se maneja un tema de satisfacción propia, procesos que permiten mejorar la autoestima, buenas relaciones, se aumenta la comprensión. Hay un tema en la toma de decisiones propias y es que aumento el nivel de toma de decisiones propias, pensamientos críticos y entro a saberme manejar y sentirme en el control y en un dominio de la situación. Esta es una respuesta asertiva. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Les voy a enviar a su WhatsApp, al WhatsApp del grupo, una imagen. Permítame un segundo. Listo. Y es lo que llamamos la ficha de la tortuga, el dragón y la persona. En esta imagen ustedes van a encontrar 21 frases y ustedes van a clasificar cada una de esas frases en cada una de las formas que acabamos de hablar. Si esa frase ustedes la asocian a una persona pasiva, si la asocian a una persona agresiva o asertiva, y ahorita entramos a charlar sobre eso. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Ya vieron la imagen? Sí, señor. Sí, señor. En el mismo cuadro marcamos con una X, se podría decir. Pues digamos que sí, podría hacerse si ustedes pues tienen la forma de manipular la imagen, pues sobre la imagen colocan si es agresivo, pasivo o asertivo, y ahorita entramos a ver si hay diferencias entre cada uno de nosotros. Ok, profe. ¿Listo? Entonces es por cada una de esas frases determinar si es una frase que se asocia
a una persona pasiva, agresiva o asertiva. Entonces, no le importan las opiniones de los demás, pues ahí entramos a mirar de acuerdo a los ejemplos que ya acabamos de dar. ¿Listo? Son 21 frases, léanlas con calma, no hay afán, asócienlas. Si ustedes quieren, entonces voy a hacer algo. Espérenme un segundito. Voy a compartirles la descripción de la comunicación, o sea, qué es la clasificación de las respuestas desde la parte agresiva, desde la parte pasiva, agresiva y asertiva para que ustedes tengan una guía. ¿Listo? Listo, ahí les acabo de compartir también la clasificación de las respuestas para que se guíen. Son las 9:01. ¿En cuánto tiempo retomamos? ¿15 minutos está bien? Sí, señor. Listo, entonces ya nos vemos en 15 minutos y charlamos.
¿Cómo van, chicos? Bien, profe. Bien, profe, ya casi acabó. Bueno, listo. Bien, profe. ¿Listos todos? Sí, señor. Listo, Katherine, Listo, profe. Daisy, Fernanda, ¿cómo vas? Ángela, Ginari, Nata, Kevin, María José. Terminé, profe. Listo, otro más. Ya terminé, profe. Gracias, faltan dos. Profe, todavía me falta. Bueno, esperemos un momentico, pero no me regañe. Démosle unos minuticos a María José.
Bueno, ¿les parece si empezamos entonces? Sí, señor. Bueno, entonces la idea es que pues todos podamos compartir nuestra posición, nuestro entendimiento, charlaremos sobre cada una de las frases a ver si estamos todos de acuerdo. Entonces, la primera frase es una persona que no le importa la opinión de los demás. Tortuga, dragón o persona. Dragón. Dragón. ¿Y los otros no opinan? Dragón. Sí, profe, yo también tengo dragón. Bueno, listo. Entonces, efectivamente, no le importa la opinión de los demás, es una persona totalmente agresiva. Es una persona que impone su posición. No sabe decir que no. Es una persona pasiva. Pasiva, tortuga, sí, ¿qué más dice algo? Pasivo. ¿Qué más? Solo dos personas opinan. Profe, yo coloqué asertiva. ¿Por qué pusiste asertiva, María José? Catherine, ¿por qué pusiste que es pasiva? Porque pues no se rige a decir no, sí. Se rige como a estar ahí, a no tener disgustos. Ok, perfecto. Daisy, ¿por qué dijiste también que era pasiva? Profe, porque pues la persona pasiva es aquella que no está de acuerdo con lo que, o no es coherente con lo que dice, entonces le va a dar como miedo decir sí o decir no, ¿sí? Por el hecho de sentirse de pronto vulnerable. Ok. María José, ¿te mantienes en tu posición de que una persona que no sabe decir que no es asertiva? María José, Sí, profe. ¿por qué te mantienes en que es asertiva? ¿Qué te lleva a determinar que una persona que no sabe decir que no es asertiva? En que, ay no, profe. ¿Qué pasó? No importa, cuéntanos, mantén tu posición. Recordemos que voy a volver a poner la presentación sobre los elementos. Entonces, dice que una persona pasiva es una persona que es inefectiva de pensamientos y sentimientos y es una persona que tiene una autoestima que se siente inferior a otros y sus derechos no cuentan. Su conducta es de huida y permisiva. La asertiva, porque son las que estamos tratando, es una persona que tiene una expresión de pensamientos, sentimientos y creencias directos y apropiados sin necesidad de violar los derechos de los demás, se siente igual a otros y todos son importantes y es una persona que tiene una conducta de cooperación. Si una persona no sabe decir que no, es una persona que está en un proceso de cooperación, negociación,
se siente igual a otros o al contrario es una persona que está buscando huir ante algún conflicto o ante alguna situación. Es una persona que busca huir de algún conflicto para no tener un disgusto o un problema o un malentendido. Ok, listo. ¿Dónde está María José? ¿Qué se me hizo? Entonces, respecto a este caso, María José, efectivamente es una persona, en este ejemplo, es una persona que es pasiva. O sea, a todo, no sabe decir que no. Cuando si le dicen camine despacio, camina despacio. No, camine rápido, camina rápido. Salte, salta. No es una persona que pone su posición, que defiende su posición, sino que se deja llevar. Entonces, esto lo lleva a tener una conducta pasiva y a tener una conducta de tortuga. Ahora vamos con la tercera. Escucha a los demás con respeto. Asertivo. Asertivo. ¿Alguien que diga lo contrario? ¿O todos consideran que es asertiva? Sí, sí, señor. Kevin, que no le hemos escuchado la voz hoy. Sí, sí, señor, asertivo. ¿Por qué? Porque digamos, es cuando ¿qué, profe? Cuando pues damos una expresión a lo que estamos sintiendo, a los pensamientos más que todo. Y pues más que todo sería también como lo de los, o sea, no estamos como sobrepasando ni haciendo como otra cosa diferente como a los derechos de los demás, sí, sí me hago entender, o sea, como que estamos como en la misma línea y no lo estamos juzgando. Sí. Dice, escucha a los demás. Y si volvemos aquí a los ejemplos, dice que en la posición asertiva es una persona que considera que todos somos importantes. Al yo escuchar la opinión de los demás con respeto, primero, en el nivel de autoestima, me siento igual que los otros. Y por otro lado, en mis expresiones, no estoy violando los derechos de los demás. Entonces tengo un proceso de asertividad. Vamos con la siguiente. Dice sus opiniones respetando a los demás. Asertivo. Yo puse pasivo. Catherine, pusiste pasivo. ¿Sí? Sí, señor. ¿Por qué pusiste pasivo? Porque, perdón. Porque, pues, no sé, en mí, yo digo que pues él, siendo pues pasivo, tan así, tan tortuga, dice sus cosas, pero pues no piensa en cómo se van a sentir los demás. Sin embargo, pues Ay, no, me confundí. Lo que ocurre es que la frase dice sus opiniones respetando a los demás. Sí, profe, pero no, me confundí, fue acá. Bueno, entonces volvemos a lo mismo que hablábamos en la frase anterior, y es que cuando yo doy respeto y cuando yo tengo en cuenta a los demás, estoy siendo asertivo. Asertivo. La quinta es una persona que se deja es una persona que se deja influenciar. Pasivo. Pasivo. ¿Quién dijo agresivo? Pasiva. ¿Alguien dijo Creo que agresivo? No, profe, creo que fue eco por lo que todos hablamos. Ok, bueno, ya iba a molestar a alguien. Listo, entonces una persona que se deja influenciar es una persona pasiva, claramente, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien, vamos bien. No le importa hacer daño a los demás. Agresivo. Agresiva. Malhumorado.
Agresiva. Por ahí digan agresiva. ¿Qué más? ¿Alguien que diga algo diferente a agresivo? No, señor. ¿Y por qué creen que es agresivo una persona que no le importa hacerle daño a los demás? Porque es muy Tiene complejo de superioridad. ¿Cómo? Yo pienso que es muy Porque por eso no le coherente. importa imponerse. Bueno, Fernanda dice que no le importa imponer. Catherine, te escuchamos. Porque es muy... ajá, ahora se me olvidó lo que iba a decir. O sea, es muy coherente decir que una persona pasiva no le va a importar hacerle daño a los demás, sabiendo que es una persona que no quiere, huye de los problemas, ¿sí? Y la persona asertiva no le gusta tener conflictos porque es igual a todos, todos somos iguales. Entonces, el único que sería así con la coherencia es el agresivo, porque primero le gusta imponerse ante los demás. Y sí, Bueno, entonces aquí entramos en una discrepancia respecto al código de la comunicación. Yo puedo entender de dos maneras este mensaje. No le importa hacer daño a los demás, no me vale cero si yo les hago daño, ¿cierto? Eso es una forma de entenderlo, ¿verdad? sí, Sí, señor. Y ese enfoque es agresivo. Pero la otra posición es, a mí no me importa realmente hacerle daño a nadie. ¿Y esa qué posición es? Asertiva. ¿Y en dónde está la diferencia? El hecho de que uno busca pasar por encima de los demás y el otro es más como no, que no busca hacerle daño a nadie con sus acciones, simplemente pues las hace pero no tiene repercusiones hacia las otras personas. Aquí hubo, muchísimas gracias, sí, tienes claro, es la posición que se está dando. Misma frase, dos contextos diferentes, ¿verdad? El código cambió, la codificación y la decodificación del mensaje cambió. En una es, no me importa si les hago daño, y en la otra es, no me importa hacerles daño. ¿Sí? No me interesa. Entonces entramos a hablar. Pero respecto a cómo está la definición, es claramente una posición agresiva. O sea, es una persona que no le importa si le hace daño a otros. Siguiente, puede insultar, amenazar y humillar. Agresiva. Agresiva, agresiva, agresiva. ¿Alguien que diga lo contrario? no, Una persona que no tiene miedo de decir lo que piensa. asertivo. Asertiva. Asertiva. Ángela, Ginari, Nata, Kevin, María José. Sí, profe, yo también puse asertiva. Ok, Ángela. También coloqué asertiva. Profe, también coloqué asertivo. Bueno, listo, perfecto. Es una persona asertiva. Le asusta lo que los demás puedan pensar. Pasivo. Listo, es una persona pasiva. Sabe decir que no a algo sin sentirse culpable. Asertivo. Asertivo. Es una persona asertiva. Muy bien. Tiene en cuenta las opiniones y sentimientos de los demás. Asertivo. Asertiva. Asertiva sin duda. Actúa con seguridad y firmeza. Asertivo. Asertivo. Asertiva. Raramente hace lo que quiere. Pasivo. Pasivo. ¿Alguien distinto a pasivo?
Se mete con los demás cuando no le parece bien su opinión. Dragón. Agresivo. Agresivo, ¿quién más? Daisy. Ángela. Trata de manipular a los otros. Dragón. Agresivo. Agresivo. Suelen ser inseguros. Tortuga. Pasivo. Tortuga o pasivo. Nunca deciden en un grupo. Tortuga. Pasivo. Tortuga o pasivo. Imponen sus opiniones y sus decisiones. Dragón. Agresivo. Dragón o agresivo. Escucha y acepta otras opiniones. Persona. Asertivo. Asertivo. Consigue que los demás le tengan miedo. Dragón. Agresivo. Dragón agresivo. Consigue que los demás lo respeten y escuchen. Dragón. Activo. Por ahí alguien dijo dragón. Persona. Fui yo. ¿Por qué dijiste dragón? Pues no sé, por lo mismo que se hace, por lo mismo que es imponente. Sí. Entonces, de eso mismo pienso yo que pues hace que los demás lo escuchen. Pero pues lo respeten, no, porque es activo. Entonces no había caído en cuenta en eso. Ok, entonces es una persona asertiva realmente. Sí, sí, señor. Los demás no le tienen en cuenta. Tortuga. Tortuga, muy bien. Preguntas hasta aquí. Ninguna. Bueno, No sé. nos rindió un poquito. No quiero darle paso a la siguiente parte, que son las creencias frente a la comunicación, o si no quedamos cortados. Entonces, si les parece, dejamos aquí. De pronto, si mañana se nos extiende un poquito, pues reponemos el tiempo, ¿les parece? Ok, sí, señor. Ok, pero no hay ningún problema, profe. Bueno, listo, perfecto. Entonces, pues muchachos, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche y que descansen. Gracias, profe. Buena, feliz noche. Profe, ¿su merced ya tiene nuestras notas? Ah, me ganó. Ya tengo una parte. Ya tengo una partecita, mañana ya termino, que me faltaban unas que siempre tenía atrasadas, jalar hartas noticas, mañana ya las termino. Ok, profe, qué pena molestarle tanto. Gracias, profe. Bueno, ok. Que descanse, profe. Feliz noche. Hasta luego.